En iluminación lineal, como ustedes pueden ver en las aplicaciones que tenemos aquí exhibidas en el iField, la idea es que siempre tengamos líneas luminosas completamente uniformes, es decir, que no se nos marquen los puntos de luz y sombra a través de la mica. ¿Cómo vamos a saber qué modelo de tira le queda bien a cada perfil de aluminio en particular? Podemos seguir este cintillo de efectos, ¿ok? En el costado se van a encontrar el efecto de luz que les da si a este perfil le colocamos una tira de 60 LEDs por metro, de 120, 210, 240, 300 LEDs por metro o tiras de LED tipo pop. Entonces lo importante es que seleccionemos bien la cantidad de LEDs por metro para que no se nos marquen los puntos de luz a través de la mica o a través del acrílico. En términos muy generales, o haciendo un resumen, lo importante es que para perfiles muy profundos utilicemos tiras de LED con poca densidad de LEDs, porque se van a alcanzar a difuminar correctamente a través de la mica. Mientras que si un perfil es muy poco profundo, si tiene muy poco peralte, vamos a deber de colocarle una tira de LED con muchos LEDs por metro, a lo mejor con 240 o con 300, para que se alcance a difuminar correctamente a través de la mica difusa, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí les decía entonces cuáles son los componentes que incluye un kit, que siempre va a ser el material necesario para armar nuestras aplicaciones de 2 metros o de 3 metros. El objetivo de esta capacitación pues es que conozcamos todos los coples y todos los accesorios disponibles, en particular para el perfil de XA19, y que los apliquemos. Vamos a tener una parte teórica muy cortita en la que les quiero mostrar algunas de las aplicaciones que podemos lograr, y después vamos a pasar a una parte práctica en donde realmente vamos a hacer cortes de perfiles y vamos a hacer embonar cada uno de los accesorios del perfil de XA19. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta es una de las aplicaciones que pueden lograr con el perfil de XA19. Obviamente el kit no incluye el Lamborghini ni el BMW ni nada, ¿no? Eso se vende por separado. La idea de esta foto es que ustedes vean todo el nivel de iluminación que podemos lograr con la iluminación lineal. Ya hay que quitarnos el mito de que los LEDs solamente nos sirven para tunear coches o para hacer acentitos de luz. Realmente las tiras de LED en este momento tienen la eficiencia necesaria para poder sustituir o incluso superar cualquier tipo de iluminación tradicional, llámese incandescencia, fluorescencia, lo que ustedes quieran. Yo no sé si han escuchado ese término de eficiencia en la iluminación y que siempre nos dicen que se mide en lúmenes por watt. Bueno, los lúmenes por watt como tal se refieren a cuánta energía luminosa o qué cantidad de luz nos va a dar una fuente luminosa artificial por cada watt consumido. Es algo similar a la eficiencia que nos dan los automóviles en kilómetros por litro. Mientras más kilómetros recorra con gasolina consumida, es mucho mejor. En el caso de la iluminación, pues mientras menos watts consumamos y generemos mayor cantidad de luz, entonces vamos a tener una mejor eficiencia. ¿Cómo podemos comparar la eficiencia de la tecnología de iluminación LED contra a lo mejor la incandescencia? Pues bien fácil, yo siempre les pongo un ejemplo muy práctico. ¿Ustedes recuerdan los focos incandescentes de bulbito de base 27 normales de toda la vida? Bueno, pues un foco incandescente de 100 watts nos daba aproximadamente 1200 lúmenes. Los lúmenes es la unidad de medida de la energía luminosa, así como la distancia la medimos en metros o el tiempo lo medimos en segundos. La iluminación se mide en lúmenes. Entonces, con 100 watts de incandescente generábamos 1200 lúmenes. Con 14 watts de LED vamos a generar exactamente los 1200 lúmenes. Entonces ahí vean la diferencia de eficiencia. Con 14 watts de LEDs yo puedo sustituir 100 watts de incandescente. Así de fácil pueden tener el cálculo para saber, a su vez, sustituir en algún proyecto de iluminación cuando un cliente o un usuario final nos diga cuántas tiras de LED o cuántos metros de tira de LED necesito para un cuarto donde yo normalmente lo iluminaba con 200 watts incandescente. Bueno, pues con 28 o con 30 watts de LED va a ser suficiente, ¿ok? Nada más hay que ver la distribución. Y justamente la distribución es en donde nos ayuda este perfil de aluminio, porque como ustedes pueden ver en la imagen, estamos armando hexágonos de diferentes alturas y de diferentes tamaños para poder distribuir correctamente la luz. Otra de las características importantes de las aplicaciones de iluminación lineal con perfiles y con tiras es que podemos elegir la temperatura de color, es decir, el tono de luz que nosotros queramos ponerle al perfil va a estar disponible, ¿ok? En Ilumileds nos vamos a encontrar que hay el típico blanco cálido, que es luz amarilla, blanco neutro, que es luz intermedia, y blanco o blanco frío, que es luz blanca, como luz de día, ¿ok?
Y aparte vamos a encontrarnos otros tonos de luz, como estos que están por acá, en donde no es el blanco cálido normal, 3000 Kelvin, que normalmente nos venden, sino que tenemos tonos de luz mucho más ámbar, que le llamamos RS. Los tonos RS o los tonos blanco cálido por debajo de los de 3000 Kelvin, que ya es una luz muy anaranjada, nos va a servir para crear ambientes como de mayor confort y comodidad. Justamente ese es el truco. Siempre que elijamos la fuente luminosa o el tono de luz, debe de ir acorde a la aplicación que nosotros queremos lograr. Yo siempre les recomiendo, utilicen blancos cálidos precisamente, a lo mejor para habitaciones, para salas de estar, en donde queremos que la gente se sienta cómoda, que haya un ambiente de confort y de comodidad, en donde la gente se debe de relajar, cálidos para relajación. Los neutros, que es algo intermedio, que es como esto que está por acá, los vamos a utilizar siempre que queramos fidelidad de colores, es decir, en donde queremos que los colores se vean muy vivos, a lo mejor en exhibición de ropa, en exhibición de joyas, en vestidores, en closets, en donde queremos resaltar los tonos de color de lo que estamos iluminando. Entonces, neutro para fidelidad de colores. Y los tonos blancos, o el blanco frío, o el blanco de luz de día, lo vamos a elegir siempre para lugares en donde queremos que la gente esté activa y además que haya una sensación de mucha iluminación. Por ejemplo, en una oficina, en un patio, en un pasillo, donde queremos no tanto fidelidad, no que la gente se relaje, sino todo lo contrario, que sea activo y que tengamos mucha intensidad de luz. Entonces ahí tenemos ya las aplicaciones de los 3 tonos de luz para cada uno de nuestros proyectos. Vamos a pasar a la siguiente imagen, en donde quiero que vean otra aplicación. Esta, por ejemplo, fue de un despacho de Design-Lux en Mérida, el de los automóviles que les mostraba. Esta foto justamente es la que los que estamos aquí en el IFIL, la vemos físicamente encima de nosotros. Son marcos armados de diferentes medidas y colocados en suspensión, o sea, colocados con cable de acero. Es otro de los accesorios que tiene el DXA19, un par de tensores para que podamos colocarlos entonces suspendidos, ya sea en posición horizontal, vemos por ahí unos marcos que quedan apuntando directamente hacia el piso, o en posición vertical, vemos algunos que van hacia adelante o hacia atrás. Aquí lo interesante es la manera en la que nos va a simplificar cada uno de los accesorios o de los coples que tenemos. Vamos a la siguiente imagen, por favor, en donde vamos a ver otra aplicación, justamente algo como lo que veíamos en el garage, ¿no? Unos hexágonos pero armados de diferentes formas. Algo muy importante y que siempre nos preguntan, es cómo hacemos estas intersecciones. Bueno, pues para los ángulos de 60 grados, obviamente hay un cople de 60 grados con la luz frontal y un cople con la luz lateral. Pero ¿cómo unimos dos hexágonos físicamente? Nos vamos a encontrar con coples o con intersecciones en forma de X, en forma de T y en forma de Y. Entonces realmente ahí en el medio de los dos hexágonos tenemos un cople de Y que nos hace la unión entre dos figuras que van a quedar pegadas, ¿vale? La siguiente, por favor. Acá vemos ya más de cerca o más a detalle cómo podríamos incluso formar una especie como de panal, ¿no? Utilizando diferentes accesorios en X, en Y y cualquier intersección que incluya el DXA19. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos entonces a aprender a leer nuestro catálogo. A la gente que nos está viendo desde YouTube, lo pueden descargar desde ilumilex.com.mx en la sección de descargas. Ahí les va a aparecer la versión para ver en su navegador de internet o la versión para descargar en formato PDF. Mientras que los que estamos acá, ya como les comentaba, lo tenemos en la página 39 de nuestro catálogo que nos dejaron acá en el pupitre. Algo muy importante, como yo les decía, aquí se lo resalto, en la parte izquierda, viéndolo a la página abierta, en la página 39, nos vamos a encontrar todos los efectos de luz con las tiras de LED o con las diferentes densidades de encapsulados que nos encontramos en las tiras extraplanas. Justamente esto es de lo más importante. Para utilizar el DXA19 siempre nos vamos a ir por tiras de LED del tipo extraplanas. Esto quiere decir que llevan forzosamente conexión con una fuente de poder, ya sea de 12 volts o de 24 volts. Es muy importante que nunca coloquemos en el perfil de DXA19 una tira tipo non-wire o tipo manguera de las que van conectadas a 127 volts. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no quepa, literalmente por las dimensiones no va a entrar en el perfil, y en el caso de que la encontráramos en dimensiones que sí nos permitan instalarla, podemos tener sobrecalentamiento, porque las tiras de LED tipo manguera vienen encapsuladas en silicón o en TPU. Entonces, si toda la tira que ya de por sí viene encapsulada en un material aislante
la encierras ahora dentro de un perfil de aluminio, seguramente se va a sobrecalentar. Entonces siempre nos vamos a ir por las tiras de LED extra planas sin recubrimiento de 12 o de 24 volts. En la línea nueva, la línea 2022 de Illumileds, nos vamos a encontrar estos dos tipos de tira de LED que se llaman COF. Las tiras de LED COF son algo más o menos similar a las normales SMD. La única diferencia es que ya vienen todas corridas con el LED a lo largo de los 5 metros. Entonces ya prácticamente en ningún perfil de aluminio y obviamente en el DXA19 se van a marcar los puntos de luz. Entonces ese es otro tip. Cuando ustedes ya utilicen perfiles con muy poco peralte, en lugar tal vez de irse por una tira de 300 puntitos de luz separados, podemos irnos por las tipo COF, que ya son LED corrido y nos va a marcar el punto de luz a través de la mica, ¿okay? ¿Cuál es la densidad mínima que necesitamos entonces para que no se marquen los puntos de luz en particular en el DXA19? Pues como podemos ver, la imagen encerrada en verde es de 240 LEDs por metro en adelante. Si le colocamos una tira, por ejemplo, RGB de 60 LEDs por metro, vamos a tener ese efectito de punto de luz y sombra, ya sea en cálido, en neutro, en blanco, en rojo, en cualquier color, vamos a ver ese efecto. En 120 y en 210 también se va a marcar ligeramente. ¿Por qué yo les pongo el 240? Porque esta densidad es justo la que nos asegura que no se marquen incluso haciendo atenuación. Tal vez al 10%, al 20% siempre vamos a tener un efecto completamente uniforme. En la parte de la ficha técnica, que es en la imagen hasta el lado derecho, nos vamos a encontrar los modos de instalación. Estos iconitos nos describen cómo podemos colocar o fijar el perfil de DXA19. En este caso, pues es instalación suspendida con el tensor de cable de acero, que es el que está hasta abajo en la esquina inferior derecha, el kit call DXA19, que ya nos incluye las bases y los tensores de 2 metros de cable de acero para poder hacer nuestras aplicaciones. Y en la instalación sobrepuesta, pues vamos a utilizar las grapas de DXA19, que es el penúltimo accesorio que vemos en la imagen del lado derecho inferior. Y lo que ya nos incluye el kit, entonces son los end cap, o las terminaciones, o las tapas laterales, y la mic diff, igual de DXA19, que es la mica de 2 metros difusa o mica lechosa. Vamos a la siguiente imagen, por favor. ¿Cuáles son los accesorios del perfil? Vamos a ver en la siguiente los primeros accesorios que nos vamos a encontrar. Bueno, aquí está, vamos a darle play a este video para que ustedes lo vean. La gente que está en YouTube va a escuchar el audio del video original, mientras que yo voy a intentar narrárselos viendo cada una de las aplicaciones que vemos. Perfil armable. El perfil armable DXA19 se utiliza para hacer luminarios sobrepuestos o suspendidos, en donde se requiere formar ángulos e intersecciones con las líneas luminosas. Se venden en kits de 2 metros, que incluye perfil de aluminio, mica, grapas y tapas laterales. El kit colgante para la instalación suspendida se vende por separado. En los modelos normales de perfil de aluminio, se debe de cortar de forma diagonal ambos tramos de perfil para que al hacer la unión se tenga una intersección limpia y sin sombras. Esto puede ser complicado e incluso peligroso si no se tiene práctica con las herramientas de corte. Al tener accesorios completos que hacen que la unión de las micas sea perfecta, ahorramos tiempo y logramos un efecto mucho más estético. Con los accesorios que se venden por separado, se hacen los cortes rectos en los tramos de perfil, pues cada uno incluye cuerpo metálico y la tapa de mica, así como los tornillos y pasacables necesarios. Esto lo encontramos en las opciones de ángulos de 60, 90 y 120 grados con la luz frontal o lateral, así como también en las intersecciones de Y, T o X. No habrá sombras en las intersecciones, ya que la tira de LED y la mica quedan continuas en los tramos rectos y en las uniones. Además, esto se puede combinar con cualquier tira de LED extraplana en tonos monocromáticos blanco cálido, blanco neutro, blanco o en RGB con cambio de colores para lograr el efecto deseado. Y al usar una fuente de poder adecuada, se pueden atenuar con un dimmer de cualquier marca. Vamos a la que sigue, por favor.
Vamos a la que sigue, por favor. Aquí está justamente la ficha técnica, que es algo que ya les comentaba. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí están los primeros. Yo les decía que hay accesorios de 60, de 90 y de 120 grados con luz frontal, que son justamente estos que vemos en la imagen. Es el kit DXA1911 terminación 60 de 60 grados, terminación 90 de 90 grados y terminación 120 de 120 grados, desde lo más cerrado hasta lo más abierto. Como podemos ver en la ficha técnica, que también viene en la página 39 de su catálogo impreso o el que acabamos de descargar desde ilumilex.com.mx, incluye entonces el arma de acero, su tapita de mica difusa y también toda la tornillería necesaria para que hagamos la sujeción. Ya no necesitamos nada más el tramo de perfil cortado a la medida y el kit de XA correspondiente de 60, de 90 o de 120 grados. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver las versiones side o con iluminación de costado, que son justamente estas, las anteriores, por favor. Que igual tenemos la terminación 60, 90 y 120, pero side, es decir, con iluminación de lado. Justamente lo mismo para armar aplicaciones o figuras con la luz por la parte externa del propio vértice o del ángulo que nosotros queremos formar. Como ustedes pueden ver, la nomenclatura es bastante sencilla ya cuando nos vamos familiarizando. El kit, pues que es un kit que nos incluye todos los accesorios para hacer un acoplamiento. DXA19 corresponde al modelo del perfil de aluminio y la terminación en este caso es el ángulo de apertura que tiene el acoplamiento. Y si no dice side es con la iluminación frontal, si dice side es con la iluminación de lado. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver los acoplamientos de intersección. En el caso de las intersecciones nos encontramos con la terminación T, que es una intersección en T, intersección en Y o en Y e intersección en X, ¿vale? Entonces ya con todos estos 10 accesorios vamos a poder hacer el acoplamiento. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, pues la primera duda es que solamente les he mostrado 9 y les estoy diciendo que son 10. El décimo es un acoplamiento que solamente es mecánico, que se compone nada más de una barrita de 180 grados para poder hacer uniones a hueso de 2 tramos de perfil rectos. Entonces a lo mejor si ustedes necesitan hacer una línea luminosa de más de 2 metros, de 2 metros y medio, de 4 metros, utilizamos el acoplamiento de 180 grados, ¿vale? Ahora, aquí yo ya les mostraba una de las aplicaciones que hizo mi compañero, que se los voy a presentar. Nos vamos a girar todos de aquel lado porque vamos ahora a la parte práctica. Quiero presentarles al compañero Herminio. Herminio está en el área técnica de Ilumilex, que además de encargarse de ver el proceso de garantías y de ver las fabricaciones especiales, también nos apoya con las capacitaciones prácticas. Justamente Herminio fue quien fabricó esa figura de hexágono pequeñita que ustedes ven ahí y nos va a enseñar cómo hacer los cortes, los perfiles de aluminio con la ingleteadora. Si alguien no conoce una ingleteadora, es esta máquina que está por acá para hacer cortes de tubo, perfiles metálicos. Y nos va a enseñar también cómo hacer las intersecciones utilizando cada uno de los 10 acoplamientos del DXA19. Gracias. No. Buenos días, mi nombre es Emilio González, formo parte del área de control de calidad dirigida por el ingeniero Manuel López. Como ya lo mencionó, nosotros nos encargamos lo que es al chequeo de todas las garantías que llegan al laboratorio y a la elaboración de cualquier tipo de duda, idea que tengan para nosotros poderles llevar a cabo su proyecto. ¿Okay? Bueno, hoy les vamos a dedicar más al perfil de DXA19, de cómo poder crear varias figuras con los tipos Coupler, que en un momento se los voy a pasar para que los vayan viendo. Como podrán ver, con este tipo de perfil se puede usar el corte de ángulos de 45 grados, de 30 grados, porque ya tenemos los coples para poder realizar cualquier tipo de figura y así evitar cualquier riesgo que pueda suceder. La ventaja de este perfil es que únicamente los cortes para realizar son cortes rectos, son cortes a 0 grados marcados de lo que es la tabla de ingleteadora. Estos son los accesorios básicos para poder generar cualquier tipo de figuras que ustedes quieran realizar.
La importancia de esto siempre es tomar en cuenta, si usted ya tiene la medida de la figura correcta, es tomar en cuenta siempre el ancho de lo que es el cople. Que muchas veces tomamos la medida y no tomamos lo que es la figura del cople, que es donde tenemos que hacer el descuento de la medida por cada uno que vayamos a utilizar. Por ejemplo, queremos realizar una figura de 30 centímetros por lado. Usted el perfil le tiene que medir cuál es el ancho de cada cople y esa es la medida que usted tiene que utilizar el corte para que le salga a 30 centímetros exactos. Es algo muy importante porque a veces se nos pasa y se nos queda más grande la figura a la que queremos. También es muy importante al momento de hacer el pegado de la tira, de la instalación de la tira, saber de qué manera poder instalar. ¿Por qué? Porque si muchas veces no hacemos las intersecciones correctas, nos hacemos sombra en esas partes. La importancia es siempre, lo que yo recomiendo, es medir y ver qué tipo de tira tengo yo a la mano, la de 5 centímetros, la de 2 centímetros. ¿A qué me refiero eso? Las tiras tienen módulos de separación. Que le llamamos módulos, que son estas partes. Entonces es muy importante, en las medidas que la figura a realizar la tengamos que hacer, es muy importante tomar en cuenta todo esto, porque muchas veces los dejamos exactos, entonces no tenemos manera de poder acoplar bien la tira a lo que es en el perfil. En ese tipo de casos hay muchas veces que quedan las sombras, entonces todo eso tenemos que tomar mucho en cuenta. Muchas veces tenemos que utilizar tiras, dejarlo medio centímetro un poquito más largo. ¿Para qué? Para que tengamos el espacio suficiente para poder acoplar la tira en cada intersección. Les voy a pasar para que vean cómo es el armado físico de lo que es el hexágono, que es la figura clásica que es básicamente lo que estamos realizando. No, ese es lo que llevo yo. ¿Se gusta ver cómo está el ensamble? Para la figura del hexágono realizamos únicamente utilizamos el cople Kit XA 19120. Para realizar un hexágono solo utilizamos 6 coples para poder realizar esta figura. Y para realizar este tipo de marcos únicamente utilicé lo que es el cople a 90 grados y el cople en intersección. Es el que en teoría se puede decir el más sencillo, más común, exacto. No se necesita nada especial para no tener la sombra entre una y otra. No necesitas algo especial para no tener la sombra entre uno y otro, o sea, es suficiente con el cople. Sí, es suficiente con el cople. Lo único especial es la instalación, saber cómo instalar la tira, porque eso es muy importante. Muchas veces dejamos, como le vuelvo a repetir, dejamos los espacios y saber dividir. Muchas veces no tenemos una medida exacta. ¿Qué pasa? Un centímetro más corto. Entonces, ¿qué hacemos? Centramos la tira para que no haya esa fuga de luz y tengamos una buena repartición de luz en ambos lados. Eso es lo más importante. Para realizar en las intersecciones, por ejemplo, en esos cuadros, lo que yo hice es tomar, por ejemplo, intersecciones, las pistas más cercanas, pistas, ¿qué se le llama pistas? Este tipo de pistas de cobre marcados, lo que es en la tira de LED. ¿Okay? Entonces, la importancia es siempre saber cómo acomodar la tira para que se la haga más fácil. En unos momentos yo les voy a hacer la demostración de cómo tiene que hacerse, por ejemplo, como aquí el compañero nos mencionó, cómo realizarlo en el hexágono. Porque muchos tienen la idea de decir es corrida, básicamente se ve corrida, pero ya físicamente
La importancia también es la limpieza, es muy importante. Yo recomiendo siempre limpiar la superficie del con thinner. ¿Por qué con thinner? Es un solvente que se prepara rápidamente, no deja residuos. Y la mica lo puede limpiar con gasolina blanca o con un limpiador básico, con una franela o una o estopa básicamente, es lo que yo más utilizo para limpiar la superficie del perfil con el thinner, y así no me deja ningún residuo y se evapora rápidamente. ¿Ok? Y también la importancia de la instalación de la tira, de que nunca le quitemos la cinta de protección completamente y después instalarla porque ya la estamos dañando. ¿Sí? Conforme va instalando su tira, va desprendiendo lo que es la protección del pegol que tiene la tira. Si nuestras cintas tienen 3 M, si se da cuenta, todas nuestras cintas están marcadas como 3 M. Entonces es algo adherencia. Bueno, es una marca muy buena en adherencia, se podría decir. El cálculo eléctrico, o sea, depende de la distancia y todo eso, o sea, la fuente de poder. Es lo mismo, como cuando usted, no sé si haya instalado iluminación lineal o tenga idea, es el mismo trabajo que tiene que usted realizar. Tiene que medir cuánta tira ocupa usted en su diseño armable, ¿no? Por un ejemplo, son menos de 5 metros, usted puede utilizar una fuente de 100 watts. La tolerancia de una tira de 5 metros puede utilizar una fuente de 100 watts. Dependiendo la cantidad de watts que consuma la tira de 5 metros. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente se hace el mismo proceso de una instalación lineal. Claro, tiene que medir su figura, ver qué cantidad de LEDs, de tira es, y hace su cálculo y ve qué tipo de fuente utiliza. Mi pregunta es, por ejemplo, este hexágono que estás en las fotografías, las tiras traen sus cortes, como dices, en la pista. Sí. Esos ángulos que tiene de 60 o 120 en este caso, ¿cómo haces el empalme de esas dos tiras adentro? Porque el corte viene a 90. Entonces, ¿cómo lo haces tú para empalmarlas en ángulo? O para que dé el ángulo que tiene el hexágono. Justamente para eso les traje esta imagen, lo estuve en los el vídeo, para completar un poquito la información que hacíamos hace un ratito. En el caso de los cálculos de la fuente de poder, vamos a seguir siempre el mismo principio de iluminación lineal. ¿Qué quiere decir? Que una fuente de poder debe de estar calculada a máximo el 80% de su capacidad nominal para que no se sobrecargue. Aquí tenemos toda una capacitación sobre el cálculo de fuentes, pero en términos muy prácticos, 80% nos garantiza que la fuente de poder pueda funcionar desde 0 hasta 8 horas máximo. Es decir, que a una fuente de 100 watts le carguemos máximo 80, a una fuente de 150 watts máximo 120 watts por el total, y así sucesivamente. Si nosotros necesitamos hacer una aplicación con este perfil o con cualquier otro de la marca en donde estemos utilizando la iluminación hasta 12 horas continuas, en lugar de calcularlo al 80 lo vamos a hacer al 60%. Es decir, que una fuente de 100 watts le cargamos máximo 60 watts de carga real. En cuanto a los calibres de cable, bueno, pues ahí vamos a empezar a jugar dependiendo también del amperaje que nosotros tengamos, a 12 o a 24 volts. Si nos metemos a internet y buscamos la ampacidad de los cables, la ampacidad se refiere a cuántos amperes puede conducir un calibre AWG de cierto número. Nos va a decir, a lo mejor el calibre 18, por un ejemplo, nos puede conducir 20 amperes, ¿no? Entonces ya dividimos nuestra potencia entre los 24 o entre los 12 volts y ya vamos a saber qué calibre de cable mínimo necesitamos para nuestra aplicación, y obviamente también va a depender de la distancia. Siempre recomendamos utilizar tiras de 24 volts en aplicaciones donde nuestra fuente de poder vaya a estar muy alejada del perfil de aluminio, porque obviamente los 24 volts van a sufrir una menor caída de voltaje de manera proporcional que los dos. A lo mejor si tú tienes que se te cae 1 volt o 2 volts a 12 volts, pues ya es mucho más representativo que se te caen esos mismos 2 volts pero a 24, ¿vale? Entonces justamente esa es una de las razones por la que ya estamos migrando todas las tiras de 12 y las fuentes de 12 a tiras y fuentes de 24 volts.
En la otra pregunta que nos hacían, ¿cómo hacemos la instalación de la tira de LED de manera continua? Es decir, que no se marquen los puntos de sombra en las intersecciones. Es justamente como en esta figurita que vemos por acá. Aquí para empezar voy a botar este cuplecito, donde vemos que es muy fácil retirar la mica, y justamente vamos a ver, déjenme lo acerco ahorita a la webcam para que lo vea también la gente de YouTube, que realmente lo que hacemos es colocar la tira de LED de manera continua, aunque el acoplamiento no es la misma figura, no es la misma pieza que el perfil. Realmente sí tenemos que la tira de LED va completamente continua a lo largo de los 60, 90 o 120 grados, ya sean de costado o tipo side o también en las intersecciones. Ahorita les voy a pasar esta figura para que ustedes puedan destaparla y ver cómo están las uniones de tira de LED. A ver, vamos. Este es continuo, está claro. Pero... Si me ayudas a quitar un poquito la mica, por favor. Y realmente vamos, en el caso de las intersecciones es muy importante que siempre intentemos respetar la misma distancia de LED y LED como si fuera la tira continua. Es decir, una tira a lo mejor de 60 LEDs por metro tiene una separación de 1 centímetro entre cada punto de luz. Bueno, pues que justamente esa separación de 1 centímetro sea la misma entre un LED de una tira y el otro LED y el LED de la otra tira. Entonces ya con eso aseguramos que en toda la figura siempre tengamos la misma distancia entre punto y punto. Otra de las preguntas frecuentes es cómo hacemos el cableado en las intersecciones. Bueno, pues tenemos de dos formas. Una, puentear como tal, como seguramente está en esa figura, puentear de positivo a positivo dentro del propio perfil de aluminio, obviamente cuidando de que no haya sombras o que el cablecito no pase por encima de los LEDs, y la otra por la parte de atrás, el acoplamiento mecánico o el arma de acero que trae en la parte trasera el perfil, va a traer un orificio para que por ahí saquemos los cables y entonces podamos alimentar hacia las 2, 3 o 4 tiras que se intersectan en una figura en X, en Y o en T, ¿vale? Pero básicamente es así como lo hacemos. Entonces les vamos a medio desarmar la figura para que ustedes puedan ver realmente cómo está cableado y cómo está adherida la tira de LED en cada una de las intersecciones, ¿vale? Algunos de los pisos que encontraron ahorita de muchos traen adicional otro plástico y una goma negra. ¿Qué función tienen esos en algunos? Porque no todos los traen. La pregunta es, ¿qué función tienen los accesorios de plástico además de la mica difusa? Bueno, en algunos modelos como en los SAI, que son los que traen la iluminación de costado, traen otra figurita de TPU, de policarbonato lechoso. Esa es justamente para aprisionar la mica delantera. Entonces, siempre te vas a encontrar un accesorio, una figurita aparte de policarbonato rígido, que es justamente la que queda por la parte de atrás de los SAI. Y como empaque negro es el pasacables, que es muy importante porque lo vamos a colocar en la perforación de la parte trasera del cople para que el cable no se rasgue cuando lo pasamos a través de la perforación. Entonces eso ya viene incluido en cada kit. Y como bien dices, Juan Carlos, no en todos trae esos accesorios, solamente en los SAI. En los SAI te vas a encontrar con esa figurita rígida, y en todos los demás, en los otros 9 sí nos vamos a encontrar con el pasacables, que es justamente para que no se rasgue el cable de alimentación que va hacia la tira de LEDs. Sí, esa goma lo va a utilizar, como dijo el ingeniero, normalmente a donde va a sacar su alimentación. ¿Para qué? Para no rasgar su cable de alimentación y no vaya a provocar algún corto. Básicamente, como la figura que les está mostrando el ingeniero son las intersecciones. Es lo mismo que les pasé unas figuritas de perfiles. Es muy importante, como dice, la intersección de cada tira, saber de qué manera. Lo importante de ahí es tratar de que coincidan los polos. ¿Para qué? Para que ustedes les sea menos complicado cuando hagan la instalación de la tira y sea menos el cruce de cables, para que pueda ser más estético y no cree sombra lo que es en su figura. Y muchas veces el error muy común que sucede en este tipo de intersecciones es que la persona que instala, ¿qué pasa? Pasa el cable encima de un LED. Muchas veces es la sombra que provoca. Usted pasándole un cablecito encima de un LED ya crea una sombra. Ahí la importancia es saber esconder el cable como realizar las intersecciones.
Bueno, vamos a pasar a lo que es a la parte práctica. Como les mencionaba, para que ustedes puedan crear un cuadro, se podría decir perfecto, yo siempre recomiendo empalmar los dos tramos de perfiles, que básicamente nosotros utilizamos perfiles de 2 metros. Yo lo que hago es empalmar ambos perfiles, pues necesito, si cortara la medida exacta, 4 tramos iguales para crear un cuadro perfecto. Para que así nos traigan los tramos, 2 tramos parejos, los otros tramos iguales. De ahí, de manera separarlos y irlos uniendo conforme vaya siendo de lado por lado. ¿Okay? Yo siempre recomiendo utilizar la cinta mástil porque es lo que deja menos pegón en cualquier superficie. Si utilizas una cinta adhesiva, básicamente es mucho más difícil y se queda más impregnado. No son excelentes, pero yo te decía que cualquier derrame de líquido que vamos a ocupar, no puedes poner el lugar, derraman algo de líquido. Sí, claro, como lo menciona el CIPB, precisamente si hay un derrame, obviamente se le va a introducir y va a generar un corte. Por eso se recomienda muchas veces, lo tenemos perfiles también IP65, que básicamente se les puede poner ahí. Sí, básicamente se recomienda concentración o iluminación para que evite ese tipo de cosas también. Como les mencionaba, cuando quiera realizar un cuadro, un hexágono, o lo que usted quiera realizar figuras con medidas exactas, siempre yo recomiendo empalmarlos de esta manera. ¿Por qué? Porque así ya tengo 2 o hasta los 4. Quiero que quede exactamente los 4 lados iguales. Corto los 4 perfiles, los ensamblo y hago un solo corte. Para que me salgan las medidas exactamente iguales a ambos lados. Este es el empalme que yo básicamente utilizo para hacer un corte. Para que tenga 2 tramos en medidas iguales. Como siempre, nosotros recomendamos la gileteadora, no sé si la conozcan. Bueno, la gileteadora tiene una mesa graduada donde le pueden realizar cortes desde 0 a 50 grados. ¿Sí? La ventaja de este perfil únicamente lo vamos a dejar en 0, corte recto. ¿Sí? Para el uso de esta herramienta siempre es nuestro equipo de protección, siempre. ¿Por qué razón? Porque le tira mucha rebaba. Al momento de hacer el corte, se desprende demasiada rebaba, puede causar una rebaba en el ojo y, como lo puedo repetir, dañar una parte. ¿Por qué recomendamos la gileteadora? Porque les hace cortes rectos y perfectos. Con un arco con cegueta, si tiene un buen pulso, sí lo va a poder realizar sin problema. Pero básicamente siempre tenemos problemas en las micas, porque no hay un corte perfecto para que pueda hacer un ensamble. En unos momentos voy a dar una demostración de cómo se hace el corte. No se vayan a asustar, va a hacer un poco de ruido. Si gusta, ponerse de este lado porque sí le va a desprender un poco. Este tipo de herramienta tiene un equipo de seguridad, porque tiene un botón de seguridad que si usted no acciona este botón, nada más no lo deja prender. ¿Okay? Un ejemplo, me falta 1 milímetro. Lo único que voy a hacer es desbastarlo para que me quede parejo, para no hacer un corte completo. De esta manera, yo hago unos cortes y ambos quedan exactamente a la misma medida. Y los cortes son completamente rectos. Esto es muy importante porque en este tipo de perfiles, si no hace un corte recto, el ensamble con los coples
quedan de lado, es donde se genera una fuga de luz y se ven unos orificios. Si se dan cuenta, en los demos que les pasé, quedan exactamente empalmados. No sé si alguien gusta realizar un corte. Sí, por favor, voluntarios. Por favor, usted, que es de la casa. ¿El corte dónde está? Hagan de cuenta que le faltan milímetros para realizar el corte. ¿Okay? ¿Los guantes? Oh. ¿Usted no tiene lucecita? ¿Mande? ¿Usted no tenía lucecita? No. A ver. ¿Sí? ¿Este tiene un seguro? Sí. Básicamente se escuchó. ¿Por qué? Porque lo metió demasiado rápido. Muchas veces cuando hacemos este tipo de acción, cabe la posibilidad de dañar hasta la mica, tronarla. Muchas veces hay que tener un poco más de espacio para que tenga mejor el corte y no dañe lo que es la mica ni el perfil. ¿Okay?